Hola, ¿qué tal están? Hoy traigo un nuevo vídeo al canal y en esta ocasión te voy a enseñar a descargar una ISO de Windows 11 en su estado beta. No va a hacer falta que tengas una licencia y el Windows que vas a instalar es un Windows descargado directamente de los servidores oficiales de Microsoft. Así que cuando termine este vídeo vas a poder instalar tu Windows 11, ya sea en tu ordenador como en una virtualización. Así que no te hago esperar más, ¡vamos allá! Para poder crear tu imagen de Windows 11 vas a necesitar una herramienta y esa herramienta es la siguiente. Vas a abrir tu navegador y vas a escribir UUPDump y vas a hacer clic en uupdump.net, que es el primer resultado que te va a dar el buscador. Bien, esta página web contiene una aplicación que lo que hace es conectarse a los servidores de Microsoft y descargarte mediante la aplicación lo que es la imagen de la última actualización más reciente, ¿vale? Y te crea la imagen ISO. A ver, para que lo entiendas, esta aplicación es de código abierto, está publicada en GitHub, pero no te garantizo la legitimidad de esa creación de imagen ISO. O sea, todos sabemos que se conecta a los servidores de Microsoft, pero a la hora de convertir la imagen ISO, como es un programa hecho por UUPDump, no sabemos qué es lo que se crea en esa imagen ISO. Así que bueno, yo lo he probado, es lo que sí te puedo decir, y funciona. Funciona perfectamente. Lo que no sé es si a lo mejor a ti te va a interesar instalarlo en tu ordenador principal, ¿vale? Yo por ello siempre utilizo esta virtualización. Bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Después de este pequeño paréntesis explicativo, te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Una vez estás aquí en la página principal, en la home de UUPDump, vas a venir aquí donde pone Latest Dev Channel Build. Bueno, en este caso me imagino que tendrás un Windows con arquitectura de 64 bits. Le das aquí. Y aquí donde pone Cumulative Update for Windows 11, haces clic en ella. Aquí seleccionas el idioma, ¿ves? Language, en que quieres que te lo descargue. En mi caso, obviamente, va a ser Spanish Spain. Next. Y aquí pues seleccionas el tipo de imagen ISO que quieres, es decir, más que el tipo de imagen ISO no, qué es lo que quieres que se grabe en tu imagen ISO. Puedes elegir que se te guarde Windows Home con Windows Home N, Pro y Pro N, incluso Windows Team, o solamente una. Yo en este caso te recomiendo que selecciones una nada más, porque si no la imagen ISO va a ser inmensa, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer a continuación, una vez selecciones el tipo de Windows, la versión de Windows que quieres, es hacer clic en Next. Aquí automáticamente ya te está diciendo pues lo que está marcado, que en este caso es Download and Convert to ISO, ¿vale? O sea, descargar y convertir la ISO. Y aquí en este caso te está marcando también incluir las actualizaciones. Bien. Haces clic por último en Create Download Package. Bien, automáticamente se te ha descargado aquí. Bien, entonces, si utilizas Microsoft Edge, lo que vas a hacer es sobre el archivo descargado, haces clic en la carpeta. De esta manera ya sabes que lo que haces es ubicarte en la carpeta donde se ha descargado. Bien, yo lo tengo en la unidad C. La unidad C, como esto es una virtualización, es muy pequeñita. Bien, yo lo que voy a hacer es lo corto. Me voy a ir a la unidad D. En este caso que la tengo, no, aquí en la unidad E, que es disco de almacenamiento, lo tengo más grande. Bueno, lo puedo saber así. Disco de almacenamiento, este es muchísimo más grande. Y aquí voy a crear una carpeta que se llame Beta Windows 11. Bien, ¿no? Y lo pego aquí. Lo que haces a continuación es extraer todo el archivo comprimido. Haces clic en extraer en. Bien, aquí lo tenemos, aquí lo tienes. Y vas a hacer clic aquí, ¿vale? En el script command. Bien, lo abres. Corrección, ciérralo, haces clic derecho y lo ejecutas como administrador. Dices que sí y automáticamente se te va a abrir la consola de comando en donde constantemente te va a aparecer, es lo único que te va a interesar, la palabra Notice en color verde entre corchetes. Eso significa que automáticamente se está descargando todo el paquete desde el servidor. Esto va a tardar un tiempo, así que ten paciencia.
Una vez se haya descargado todo el paquete va a aparecer la ventanita azul. Bien, la ventanita azul dentro de la línea de comando significa que se ha descargado todo correctamente y que ya va a comenzar a montarse tu imagen ISO. También vas a tener que esperar otro ratito más. Una vez termine todo el proceso te va a aparecer el siguiente mensaje en la consola de Windows 10. Así que lo que haces es hacer clic aquí en cerrar. Así que ya para finalizar, el último paso sería abrir tu explorador de archivos e ir a la ubicación en donde te descargaste, lo ves esto de aquí, ¿vale? Que estaba en mi caso en disco de almacenamiento, aquí, beta Windows 10 11, aquí lo había descargado, aquí lo había descomprimido, y aquí se ha creado una carpeta que se llama ISO Folder. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es botón derecho, copiar, y lo pegas en la unidad de USB o en la unidad de DVD que tú quieras guardarlo, o en el disco duro de almacenamiento que tú quieras. Fíjate que cuando tú accedes aquí a ISO Folder, directamente te aparece el Setup. Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede si aprietas Setup. Pues sencillamente que se te va a abrir ahora el instalador de Windows 11. Así que enhorabuena, amigo mío, ya tienes aquí tu Windows 11 listo para instalar.